Desde la llegada de Google Chrome 94, PowerToys ya se encuentra desde la tienda de aplicaciones de Microsoft. Otra filtración de la Surface Pro X, nuevas funciones estarían por llegar a Windows 11 y se actualiza PC Health Check. Ahora cualquier usuario puede comprobar si su PC es compatible con Windows 11. Así es que vámonos con esa intro y comenzamos. Pero antes de iniciar con este video es traído a ustedes gracias a las excelentes licencias de CDK Offers, que sin duda puedes encontrar ahí licencias de todo tipo, Steam, Origin, Xbox Play, pero sin duda puedes adquirir lo que es una licencia de Windows 10 totalmente accesible. Los enlaces te los voy a estar dejando abajo en la descripción, aplicas lo que es el código de descuento exclusivo MSN20, así es que ya lo sabes, de esta manera activas lo que es tu Windows 10. Si quieres ahí obtener lo que es Windows 11, sin duda es innecesario poder tener un sistema totalmente legal para poder actualizar, así es que ya lo sabes, excelentes licencias totalmente certificadas, totalmente avaladas aquí en CDK Offers. Es que dicho esto, vamos a comenzar. Y muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de información de noticias, esta sección que le hemos denominado a lo largo de la historia del canal como Windows News. Vámonos al grano porque Google Chrome 94 ha llegado con la próxima generación de mejoras gráficas para el streaming de video y bueno, también videojuegos en la nube. El lanzamiento de Google Chrome 94 justamente está pautado para el 21 de septiembre. La actualización llegará a lo largo del día. El equipo de Chromium viene preparando desde la beta de Chrome 94 un par de APIs de próxima generación que tienen el potencial de cambiar la forma bastante drástica en cuanto al rendimiento del navegador a la hora de mostrar contenido como los videojuegos en la nube, las videoconferencias o también los videos. Quiero destacar que estaré hablando más a profundidad sobre la nueva actualización de Google Chrome, que como he dicho, la 94 en el canal secundario, porque son varias novedades y obviamente no quiero que se me haga demasiado largo este video, así es que el enlace del video que estaré publicando en el canal secundario abajo ahí en la descripción. Y si usas Windows 11 ya puedes descargar las PowerToys directamente desde la tienda de aplicaciones de Microsoft. Mira, una buena noticia. Las PowerToys son el conjunto de herramientas de Microsoft que permite acceder a nuevas funciones con las que puedes potenciar la usabilidad de nuestros equipos. De hecho, la semana pasada se lanzó la nueva función experimental de videollamadas y bueno, ya estaba disponible ahí desde Yahoo y ahora ya se puede descargar desde la Microsoft Store. Así es que es prácticamente lo mismo obtenerla desde Microsoft Store o Yahoo. Así es que si tienes Windows 11 ya la puedes encontrar ahí en Microsoft Store. Te voy a estar dejando un enlace directo abajo en la descripción. Y por otra parte, pues hay una nueva filtración en cuanto a la Surface Pro X que viene con Windows 11. Ya sabemos que prácticamente el día de mañana 22 va a ser el evento en el cual se va a estar destacando la nueva Surface Pro X, que obviamente tendrá pues Windows 11. Esta nueva filtración es cortesía de las certificaciones de Energy Star, en las cuales están mostrando algunas especificaciones, como que obviamente he dicho que contará con Windows 11. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la Surface Pro X aparece en el sitio web de Energy Star con el Snapdragon SQ2. Y bueno, obviamente algunas especificaciones que estarás viendo en esta tabla, tal cual son las que han mostrado ahí. Y es que según fuentes familiarizadas con el desarrollo, creen que Microsoft también está trabajando en un producto de insignias que podría ser parte de la línea de la Surface Book. La empresa de tecnología planea presentar al menos un producto costoso, como he dicho, el día de mañana 22 de septiembre. Básicamente se espera que estos nuevos productos Surface salgan a la venta durante la temporada navideña, pero en los Estados Unidos. Y por otra parte, la compatibilidad con arrastrar y soltar en la barra de tareas de Windows 11 probablemente ya esté por regresar nuevamente. Habíamos descubierto a lo largo de las builds que han estado lanzando para Windows 11 que hay varias opciones en la barra de tareas que prácticamente están totalmente limitadas ahí en el nuevo sistema operativo, que Windows 10 sí las contaba, pero que en Windows 11 no las limitaron. Y bueno, justamente hay una build en la cual es para la versión DET, es la compilación 22.458. Ahí ya se puede arrastrar y soltar en la barra de tareas. Obviamente hay que editar un pequeño registro, cosa que en las actuales builds para la versión beta ya no se puede porque corrigieron ese bug, pero de hecho en las compilaciones para DET, la última 22.458, en esas pruebas ya se puede arrastrar y soltar una carpeta en la barra de tareas y fijarla a la lista de salto en el explorador de archivos
tal cual así lo muestran algunas capturas. Así es que prácticamente esto nos da la esperanza de que la función de arrastrar y soltar pueda restablecerse más adelante a medida que vaya avanzando el desarrollo en Windows 11. Todavía no está claro, pero sin duda hay demasiadas esperanzas. Habría que sacar las limitaciones en la barra de tareas, que es la función de arrastrar y soltar, que ya no es compatible. La barra de tareas está bloqueada en la parte inferior. Los segundos de reloj en la barra de tareas ya no son compatibles. El menú contextual ya no permite acceder a opciones como el administrador de tareas. Windows 11 deshabilita la integración de eventos en el menú desplegable de calendario, y la barra de tareas moderna no permite desagrupar elementos u aplicaciones. Así es que esperemos que pues obviamente Microsoft esté muy pendiente de los comentarios del programa Insider para que devuelva ciertas funciones que contenía Windows 10 y que se requieren para el nuevo sistema operativo. Por otra parte, Windows 11 optimizará el uso del disco duro con aplicaciones preinstaladas que en realidad solo son accesos directos. Y es que muchas veces nos hemos quejado de las aplicaciones y herramientas de dudosa utilidad que los fabricantes instalan ahí en los dispositivos. En el caso de Windows 11 esto va a cambiar en parte, y es que aunque el nuevo sistema operativo de Microsoft llegará el 5 de octubre con aplicaciones preinstaladas, estas lo harán pero de una forma totalmente diferente. Microsoft tiene en mente aligerar el espacio que requiere de almacenamiento, y para lograrlo ha implementado cambios tanto en tecnología de compresión del sistema operativo como en algunas de las aplicaciones que ya vienen preinstaladas. Y es que justamente aplicaciones como por ejemplo Stick Note, Microsoft Do, Candy Crush por ejemplo, aplicaciones que puede que necesites o no, estas obviamente ocultan algo, y es que no van a venir instaladas, más bien va a ser un acceso directo que cuando las ocupes obviamente ya te pedirán que las instales como tal. En pocas palabras, Microsoft de este modo podrá reducir el tamaño en el disco, y también se verá menos actividad de actualización en segundo plano y tráfico de descargas. Este cambio afecta a algunas de las aplicaciones, pero no a todas, y por ejemplo otras más potentes o con más peso en el sistema operativo, caso de Microsoft Store u Office, sí que llegarán como aplicaciones totalmente instaladas. Ojo a destacar eso. Además, en la página de soporte de Microsoft se hace referencia a que algunas funciones solo estarán disponibles bajo demanda, lo que significa que podremos eliminarlas si no las queremos utilizar. Por otra parte, hay muy buenas noticias porque se ha actualizado la herramienta PC Health Check, que prácticamente ha regresado para todos. Microsoft pasó los últimos 3 meses probando PC Health Check para Windows 10. Esta herramienta gratuita que permite a cualquiera determinar por qué su PC no cumple con los requisitos mínimos de hardware para Windows 11. Después de las extensas pruebas, la aplicación de comprobación de compatibilidad de Microsoft finalmente está ahí con esta última versión, y ahora está disponible para que cualquiera pueda probarlo. Pero ahora te muestra aún más detalles sobre si tu PC es o no compatible con Windows 11. Prácticamente te desglosa todo lo referente a la compatibilidad o los problemas, así es que sin duda ahí lo tendrías. Los enlaces van a estar abajo como dicho en la descripción. Microsoft planea permitir Windows 11 en cualquier hardware que no sea totalmente compatible, pero con tu propio riesgo, utilizando lo que es una ISO o la herramienta de creación de medios. Pero si quieres ir comprobando, irte informando más acerca de los detalles de por qué no podrías migrar a Windows 11, pues ya puedes instalar la herramienta de PC Health Check Tool, que es la última actualización. Abajo enlace en descripción. Y bueno, ya para rematar este video, Windows 11 sabemos que ya no podrá instalarse en máquinas virtuales en VirtualBox. Más sin embargo, pronto habrá una solución para esto. ¿Por qué? Porque justamente en las últimas compilaciones lo había destacado de manera totalmente silenciosa. Habría que profundizar demasiado en ello, pero ya sabemos que en las últimas compilaciones hay un pequeño anuncio por parte de Microsoft en el cual pues obviamente las máquinas virtuales requerirán contar con alguna forma de tener el TPM, por lo tanto será una traba ahí. Sí podrás instalarlo, obviamente sí podrás montar una ISO, sí podrás tener tu máquina virtual, pero no podrás actualizar, no podrás obtener últimas versiones de compilación desde la máquina virtual ya creada, así es que prácticamente te quedarás en esa que ya hayas instalado. Por fortuna, Oracle ya ha confirmado que está trabajando en solucionar esto. Sus esfuerzos no se centran por ahora en virtualizar el TPM, sino en crear un driver que permita que la máquina virtual haga uso del TPM de la máquina física, como ya ocurre por ejemplo con unidades de almacenamiento externa. Así es que pronto se tendrá esta nueva actualización. Esto significa que los usuarios que apostaron por tener Windows 11 en una máquina virtual
cual por carecer del TPM deberán recurrir a otra alternativa para poder seguir usando su Windows 11 virtualizado. E incluso si cuenta con ese elemento de hardware, no está claro que Oracle vaya a poder lanzar su driver a tiempo, pero ya sabemos, el lanzamiento final de Windows 11 será el 5 de octubre, más sin embargo habrá una solución por parte de Oracle para implementarlo ahí en VirtualBox, así es que ahí lo tendríamos. Así es que finalmente ahí lo tenemos. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y nos estaremos viendo en un próximo video. Más Tutosfera. Peace out.